Buenos días. Bueno, sabiendo que venía después de Francis, tenía claro que tenía que empezar en alto, así que allá vamos. Según datos de la web Flightradar, en cualquier instante del día hay una población de entre 1 y 2 millones de personas que están volando en un avión de algún lugar a otro del mundo. Esto los convierte en una especie de avanzadilla de las futuras colonias extraterrestres porque están volando en una región de la atmósfera que a todos los efectos es inhabitable para los seres humanos. De hecho, cuando volamos a unos 11.000 metros de altitud, a 900 o 1.000 kilómetros por hora, la temperatura exterior, a pocos centímetros de nuestro asiento, es de unos 50 grados Celsius bajo cero y la densidad del aire, la densidad de la atmósfera, es 5 veces inferior a la que hay al nivel del mar. Esto significa que tenemos un margen de entre 5 y 10 segundos en el caso de descompresión de la cabina antes de perder el conocimiento. Este es el motivo por el que los auxiliares de vuelo nos recomiendan ponernos nosotros primero la mascarilla de oxígeno en caso de descompresión antes de ponérsela a nuestro acompañante. Y es que cuando estamos navegando a 11.000 metros de altitud, si sucediera de repente algo que nos desprotegiera de esa carcasa que protege la atmósfera portátil en la que viajamos, estaríamos tan muertos como si descendiéramos a 11.000 metros en la fosa de las Marianas, el lugar más profundo del océano. Y esta es la historia que yo os quiero contar hoy. Cómo, cuando nos hablan de exploración, pensamos en la exploración de los continentes, en los polos, lugares extremos, pero en realidad la humanidad hizo una exploración vertical que le llevó fuera de su zona de habitabilidad, hacia arriba y hacia abajo, y no por casualidad se utilizaron las mismas estrategias. Ese es el motivo por el que los primeros aeronautas que se atrevieron a subir más allá de las nubes hacia la zona no respirable lo hicieron provistos de escafandras. Esta historia se remonta a los años en los que los primeros exploradores y alpinistas y montañeros subieron a las cumbres más altas del planeta y notaron que les afectaba un extraño mal, al que llamaron mal de altura, que consistía en fuertes dolores de cabeza, sensación de ahogo, fatiga extrema, algo que experimentaron también los primeros aeronautas cuando a partir de 1783 empezaron a subir en globo hacia las alturas y llegadas a determinadas regiones empezaron a experimentar en sus propias carnes este problema. Hay un punto de inflexión en el año 1804 cuando el químico francés Joseph-Louis Gay-Lussac bate los récords anteriores de ascenso de los montañeros y sube hasta una altitud a bordo de su globo de 7.000 metros. Además, hace una cosa que es muy interesante desde el punto de vista científico, que es que recoge muestras del aire en las alturas y comprueba que la proporción de oxígeno a 7.000 metros es también del 21%, igual que al nivel del mar, y que el problema que produce la hipoxia no es del número de moléculas de oxígeno, sino del número de moléculas de aire en general. Unos años después, unas décadas después, intentando batir el récord de Gay-Lussac, otro aeronauta y meteorólogo británico, James Glazer, acompañado de un estadounidense, Henry Coswell, protagonizan uno de los episodios más conocidos de la historia de la aeronáutica cuando ascienden por encima de los 9.000 metros y lo hacen inconscientes. Esa línea discontinua que veis en la gráfica representa el tramo que recorrieron los dos totalmente desmayados y estuvieron a punto de fallecer, como se ve en esa famosa litografía en la que Coswell, en el último instante, pudo activar el mecanismo de emergencia que les salvó la vida. Estos problemas llevaron a los científicos a tomarse muy en serio el estudio de la hipoxia y cuáles eran las causas fisiológicas. El biólogo francés Paul Bert fue el primero en estudiar esto de manera metódica. Construyó hacia el año 1870 una cámara de descompresión en la que se introducía él e introducía animales con los que hacía experimentos. Fue el que descubrió que el problema de esa falta de aire lo que provocaba era falta de presión parcial de oxígeno, el intercambio de gases en nuestros pulmones no se producía correctamente, y diseñó un sistema para intentar remediarlo, un sistema que consistía en respirar a través del globo que veis en la famosa imagen, que estaba lleno de aire enriquecido en oxígeno, aire superoxigenado. Y se dio cuenta de que cuando respiraba aquella mezcla de gases, los efectos del mal de altura que emulaba dentro de la cámara no le afectaban. Estaba tan convencido que llamó a dos aeronautas de la época, a dos franceses, Théodore Sivel y Crochet Spinelli, para que hicieran pruebas dentro de la cámara, que tuvieron éxito, y en el año 1874 incluso subieron a las alturas provistos de este sistema, respirando esos globos que veis en la imagen, hasta 7.400 metros de altitud. Estaban tan contentos que, como en la canción del elefante y la telaraña, fueron a llamar a otro aeronauta. En este caso,
al famosísimo por la época Gaston Tissandier. El problema es que el sistema no estaba bien medido para que fueran 3 personas y cuando estaban ascendiendo a bordo del globo Zenit se desmayaron de nuevo los 3 y en este caso bajó solo con vida el pobre Tissandier, el último invitado. Sibeli y Spinelli se convirtieron en los 2 primeros seres humanos que murieron cayendo hacia arriba, como diría el historiador británico Richard Holmes. Esta tragedia marcó la forma en que se investigaba. Los meteorólogos punteros que estudiaban la alta atmósfera decidieron intentar enviar globos no tripulados en los que colocaban meteorógrafos que podían registrar los datos sin necesidad de que nadie pusiera su vida en riesgo y empezaron a notar simultáneamente, uno en París y otro en Alemania, en Berlín, Richard Assmann y Tesseren de Boer, que había una curiosa anomalía a partir de los 12.000 metros. Los termómetros, que mientras ascendían normalmente iban bajando de temperatura, cada vez hacía más frío, al llegar a aquella altitud de repente se detenían e incluso empezaban a subir un poquito. Después de descartar que fuera un fallo producido por las propias herramientas, los instrumentos, se dieron cuenta de que habían encontrado una especie de techo invisible del cielo y una nueva región en la que había todavía menos aire, a la que llamaron estratosfera. ¿Qué pasa con los seres humanos cuando encuentran una nueva región y un nuevo límite? Que intentan superarlo. Las herramientas que había disponibles en la época eran las que se habían utilizado para penetrar en otro medio inhóspito, como es el mar, las campanas de buceo que se usaban desde la antigüedad y un traje que a principios del siglo XIX se había diseñado contra incendios y que terminó siendo el traje de buceo, que permitía una cierta autonomía con un cable que te conectaba con el exterior para poder explorar en las profundidades a pocos metros. Para el año 1907, poco después del descubrimiento de la estratosfera, la tecnología era todavía muy rudimentaria, como podéis comprobar. Fue en 1930 cuando se hizo la primera batisfera, con la que Beebe y Barton bajaron, pero apenas unos centenares de metros. Y en 1931 fue el genial físico suizo Auguste Piccard el que unió la línea de puntos, las 2 ideas, y utilizó una de estas esferas que estaban aisladas y llenas de aire oxigenado para ascender mediante un gran globo y convertirse junto a su compañero Paul Kiefer en los 2 primeros seres humanos que llegaron hasta la estratosfera. De hecho, alcanzaron la altitud de 15.787 metros. En los años siguientes, ellos mismos subieron más arriba y esta tecnología se utilizó para que soviéticos y estadounidenses establecieran nuevos récords y esta tecnología sería la que daría lugar a la larga a las cabinas presurizadas en las que hoy viajamos confortablemente en avión. Mientras tanto, no se abandonó la idea de utilizar un traje presurizado. En el año 1933, el grandísimo Emilio Herrera Linares anunció su intención de subir hasta los 25.000 metros de altitud, provisto de lo que él llamaba una escafandra estratosférica, que era un traje presurizado que tenía tantas innovaciones y tan buenas que la propia NASA lo copiaría más adelante cuando hizo los primeros trajes de astronautas. Por desgracia, sabemos que por el estallido de la Guerra Civil en el año 36 aquel proyecto se tuvo que detener. Hubo otros pilotos y aeronautas que hicieron sus propios diseños. Es el caso de Willie Post, el piloto estadounidense, que a bordo de un avión subió hasta los 12.000 metros y él buscaba aprovechar la mayor velocidad que parecía tener en aquellas zonas del aire porque descubrió que había un viento que le arrastraba, que hoy sabemos que son las corrientes en chorro. Hubo distintos prototipos, diseños más ligeros. Me gustaría resaltar sobre todo el de Mario Pecci, que es un italiano que hoy no recuerda casi nadie, pero que a bordo de un biplano, en el año 1937, subió hasta los 17.000 metros, provisto de esta especie de olla express en la cabeza, que a mí me recuerda un poquito a el robot R2-D2 de la Guerra de las Galaxias. Esta es la pequeño apunte que os quería hacer sobre aquellos pioneros, aquellos tipos que se atrevieron a subir por encima de las nubes sin saber muy bien a dónde se dirigían, sin saber si podrían respirar, gracias a los cuales primero conseguimos llegar al espacio y después, más tarde, a la Luna, y por los cuales no es casual que hoy en día los buzos y los astronautas sigan teniendo una extraña semejanza. Esto es un pequeño apunte también de lo que os cuento en mi libro, que se publicó en febrero, Algo nuevo en los cielos, que es un viaje a través de la historia de la exploración atmosférica, de cómo mirar al cielo y comprender lo que contenía cambió nuestras vidas, cambió nuestra cultura. Y, por supuesto, es un libro que se cierra en círculo porque empezó en el jardín de mi casa y terminó allí, donde en el verano de 2020 enviamos un globo hasta la estratosfera para poder ver con mis propios ojos lo que tenía encima de la cabeza y subimos hasta los 27.518 metros. La historia de este ascenso, las imágenes, las historias de otros aeronautas las podéis encontrar en el libro y me gustaría terminar pidiéndoos que la próxima vez que tengáis una idea descabellada o que penséis que hay algo que supone un desafío,
Penséis en todos estos tipos que se jugaron la vida, por los que hoy podemos viajar de un lugar a otro del mundo y que nunca tuvieron ninguna duda de que es muy importante en esta vida venirse arriba. Muchas gracias.